Cada vez que escuchaba de Comunidad de Cristo, somos una iglesia de paz y justicia, queremos trabajar por la justicia social, me sentía atraído por eso. Crecí en Independence y siempre me sentía atraído por la Iglesia Internacional. Viviendo en Independence, una vez que cumplí 12 años, ya podía participar en la conferencia mundial. Iba solo para ver cómo la gente se preparaba para la ceremonia de las banderas. Me encantaba caminar por el pasillo y ver todas esas banderas juntas, y luego ver esa ceremonia cuando entraban. Me maravillaba y pensaba, ¿qué es este cuerpo internacional de personas? Comunidad de Cristo siempre me ha seguido a donde quiera que vaya. Y fui a Honduras. Fuimos con Habitat para la Humanidad y con Graceland. Tuve esta experiencia, fue justo después de un huracán horrible. La gente vivía bajo lonas. Y por primera vez realmente conecté mi fe, mis creencias, todas esas cosas que siempre nos habían enseñado. Ayudar a los demás, ser generosos, ayudar a los necesitados. Y nunca había visto necesidad como la vi allí. Eso cambió algo en mí y creo que fue un gran giro hacia la justicia social como parte de mi fe y mis creencias y lo que quería hacer con mi vida. Después de esa experiencia fui a la Polinesia Francesa y allí aprendí sobre la hospitalidad de una manera mucho más amplia de lo que había experimentado antes. La hospitalidad siempre fue importante en mi familia, pero en Tahití, en la Polinesia Francesa, es espléndida. Es generosidad al máximo. Y la forma en que te reciben, te integran a la familia, te aman, te alimentan, te llevan a diferentes lugares, te incluyen inmediatamente en el coro y en los servicios, te dan la oportunidad de participar. Fue una experiencia que me cambió la vida. Quise aprender francés. Después de esa experiencia, había estudiado un poco de francés en la universidad, pero después de haber estado en la Polinesia Francesa, decidí ir a algún lugar para aprender francés, porque quería regresar y agradecer a la gente por esa experiencia. Así que al otoño siguiente me fui por un año y estudié música en París. Pude estudiar música allí, pero también aprender el idioma francés y finalmente regresé. Así que estoy en París viviendo allí durante un año y en Navidad alguien de Graceland me contactó y me dijo, oye, ¿podemos mi amigo y yo ir a quedarnos contigo en Navidad? Le dije, bueno, yo me voy, pero pueden quedarse en mi apartamento. Una de esas personas era Cindy Van Rossum y su esposo Jerry. En ese tiempo era el presidente del Centro de Misión para Europa. Ella dejó una pequeña nota: gracias por dejarnos usar tu apartamento. Si alguna vez quieres un lugar donde quedarte, ven a los Países Bajos, donde vivía. Y ellos vivían en una casa pastoral como un pequeño apartamento conectado a la iglesia en Rotterdam. Lo que no sabía es que cuando fui a visitarlos después de terminar los estudios, un día viviría en ese apartamento como ministro de jóvenes y más adelante como presidente del Centro de Misión también, ahí mismo en ese pequeño apartamento en Rotterdam, Países Bajos. Me quedé con ellos durante un mes, luego fui a Francia y estuve otro mes y luego regresé. Fui a todos estos lugares y conocí a este cuerpo internacional más amplio de Comunidad de Cristo en Alemania, Francia y los Países Bajos y a toda esta gente. Y fui a 2 fines de semana que fueron sumamente importantes en mi conexión con Comunidad de Cristo. Y en esos fines de semana estábamos estudiando un documento del que nunca había oído hablar antes, que se llamaba Valores Fundamentales de Comunidad de Cristo. Hoy en día, eso se ha convertido en 2 documentos distintos: las creencias básicas y los principios duraderos. Y cuando me senté allí y escuché estas palabras que nunca había oído antes por parte de un hombre llamado Tony Chavala Smith, quien tampoco conocía, pero leía cosas como el valor de todas las personas, y pensaba, yo sí puedo sumarme a eso. O escuchaba unidad en la diversidad. Y esas palabras realmente empezaron a transformarme.
Y había esta esperanza interesante por lo que el futuro podría traer si realmente nos convirtiéramos en esas palabras que estaba escuchando ese fin de semana. Somos un pueblo que toma riesgos. Tenemos una oración de misión que literalmente en el medio de esa oración dice, concédenos el valor. Y aún más dice, Dios, ¿a dónde me llevará tu espíritu hoy? Ayúdame a estar completamente despierto y listo para responder. Concédenos el valor para arriesgarnos a algo nuevo y conviértenos en una bendición de tu amor y paz. Así que arriesgar es parte de lo que somos y arriesgar es esperanza activa, es esperanza en acción. La esperanza activa es tomar riesgos en medio de la incertidumbre sobre el resultado para poder avanzar hacia el futuro preferido de Dios para nosotros.